Muy bien, te felicito. Si estás aquí es porque quiere decir que te ha gustado el maravilloso mundo de la grafología. Quiero darte gracias por haberte suscrito a este prediplomado de grafología científica que estaré dando prontamente. Tienes que estar pendiente a tu correo porque pronto te voy a enviar un link de acceso en donde vas a poder compartir con nosotros un diplomado en tiempo real de grafología científica. Y este es el primero de los 3 videos que te voy a dar como un anticipo, como un abrebocas a todo lo que vamos a ver en el prediplomado de grafología científica. Yo soy Félix Orozco, grafólogo máster, y la grafología es mi pasión. Y bueno, quiero entonces que empecemos nuestra primera clase. Déjame ser tu maestro de grafología por un tiempo. Entonces te voy a enseñar, te voy a explicar de qué se trata la grafología científica y vamos a empezar entonces por el concepto, por la definición de qué se trata o qué es la grafología científica. La grafología es la ciencia que te permite, a partir de analizar la escritura de las personas, descubrir los diferentes rasgos, facetas y aspectos de su personalidad. Así es. La grafología es entonces esa ciencia que se ha dedicado durante años, podríamos decir que realmente siglos, porque no es nueva, data desde 1500 años antes de Cristo, los primeros vestigios antropológicos que se han encontrado de análisis, normas y leyes grafológicas y que a lo largo de los años y de los siglos han venido pasando científicos, estudiosos, grandes personajes de la historia conocidos y que más adelante vas a tener la oportunidad que te cuente a fondo cuando hablemos de la fundamentación científica de esta maravillosa ciencia de la grafología. Cuando nosotros escribimos, estamos plasmando de una manera inconsciente nuestra forma de ser. Cuando escribimos estamos haciendo un autorretrato de lo que somos. ¿Por qué? Porque esto se hace de forma inconsciente. Tiene que ver entonces con las vibraciones de las células cerebrales que a la hora de emitir la orden para escribir, no vas a escribir solamente el mensaje que tú deseas de manera consciente transmitir o plasmar, sino que también con los movimientos que tú realizas, la presión, la dirección, la cohesión, el orden y ciertos rasgos particulares que solo tú tienes, están plasmando rasgos de tu personalidad. Es así como nosotros los grafólogos decimos que tu letra te delata, que la escritura hace hablar al silencio. Y la grafología es una ciencia que para aplicarla realmente es una técnica proyectiva muy acertada, de hecho muy económica a la hora de aplicar, puesto que la muestra que se requiere simplemente es una escritura a mano de la persona que ni siquiera tiene que estar presente para que le hagas el análisis, sino que tú puedes lograr descubrir, una vez tengas el conocimiento de la grafología, descubrir la personalidad de este sujeto o de este individuo con tan solo mirar su letra, sus escritos, sus garabatos inclusive, porque no solamente aplica para los adultos, también aplica para los niños. La grafología infantil, por ejemplo, nos permite descubrir los rasgos de personalidad, estados emocionales que el niño puede estar viviendo a la hora de hacer un dibujo, a la hora de colorear, incluso a la hora de hacer garabatos, nos está plasmando. Es entonces, resumiendo el concepto de la grafología, la ciencia encargada de analizar la personalidad a través de la escritura a mano y de forma espontánea. Vamos entonces a profundizar un poquito en esto. Y bueno, uno de los tantos autores y de los padres de la grafología, uno de mis preferidos precisamente es de quien te quiero hablar en este día y es de Max Palber. Max Palber es un suizo, psicólogo por cierto, que tomó la famosa teoría psicodinámica de Freud, ¿te acuerdas de Freud, por supuesto? Esta teoría del aparato psíquico, uno de los más conocidos, el hecho, el yo y el superyo. Y entonces Max Palber toma el aparato psíquico de Freud y lo vendría a plasmar, a adaptar en el plano gráfico. Entendiendo, por supuesto, que el plano gráfico es el lugar en donde escribimos.
Bueno, no siempre es un papel, ¿eh? También la pared, la piel, cualquier lado donde escribas, en últimas es el plano gráfico. Pero para este caso y este efecto, que el más común es la hoja de papel, Max Falber entonces toma el aparato psíquico de Freud y lo aplica al plano gráfico, ¿sí? Determinándonos, ubicándonos los aspectos de la personalidad. Es así entonces como Max Falber nos indicaría que el ser humano vive entre un limbo y un abismo, y él está en el centro, el yo, en donde ese limbo, que sería la parte superior del plano gráfico o de la hoja, está representando aspectos muy particulares. Estaba hablando de la norma, de la imaginación, de intelecto, de la creatividad, de los valores, de la espiritualidad. Y allí entonces lo acogería lo que es el super yo, las normas, los parámetros. Y el abismo es la parte inferior de la hoja que nos indicaría entonces todo lo que es lo material, lo instintivo, lo visceral, las pulsiones, la sexualidad, los antivalores, ¿sí? Es decir, todo lo que hace referencia al ello. Y en el centro, por supuesto, está el yo. Está el yo, recordemos que el yo no es otra cosa que un ello que es ajustado o influenciado y modificado por el super yo. Te repito, el yo no es otra cosa que un ello que es influenciado y ajustado por el super yo. Y entonces ese yo vive también entre un pasado y un futuro, y el pasado hace referencia al borde izquierdo de la hoja y el futuro al borde derecho de la hoja, en donde en la izquierda no solamente está el pasado, está también los valores familiares, está la introversión, está el temor, están las dudas, y también está una figura muy importante que es la mamá. Allí entonces, en la izquierda no solamente está el pasado, sino que también están los temores, las dudas, la introversión, los valores familiares. Allí, de esa manera, se marca en el pasado. El borde de la izquierda. Y en la derecha tenemos el futuro, no solo el futuro, también tenemos los demás, tenemos la búsqueda, tenemos la introversión, tenemos la figura paterna también en la derecha, así como en la izquierda tenemos la figura materna. Este entonces, por supuesto, es un resumen de todo lo que es la explicación de la simbología del plano gráfico según Max Falber, aplicando el aparato psíquico de Freud a la hoja. Entonces, ¿qué nos va a indicar esto? ¿Cómo lo vas a empezar a aplicar? Esto lo vas a poder aplicar entonces de la siguiente manera. Tú le puedes decir a una persona sobre una hoja en blanco que te realice su firma. Escríbeme su firma, no le vas a decir más consignas o más información. Vas a prestar mucha atención en qué lado ella determina y decide hacer su firma. Ella lo va a hacer de forma inconsciente, pensando simplemente en que va a realizar su firma. Va a pensar de forma consciente, pero su inconsciente le va a indicar en qué parte de la hoja va a ubicar su firma. Y es allí entonces en donde inconscientemente se van a descubrir cuál es la tendencia o aspectos primarios de la ubicación de su vida en el plano gráfico. Por ejemplo, si la persona determina hacer su firma en el centro de la hoja, nos está hablando de una persona que está ubicada en el principio de la realidad. Es una persona que está concreta, que está aterrizada, que está con los pies en la tierra, que no va ni mucho al futuro, derecha, ni mucho al pasado, izquierda, pero que también, a pesar de que es una persona sentada en la tierra, es una persona un poco testaruda, un poquito dado a su propio parecer y seguramente va a tener dificultades en querer aceptar otras opiniones diferentes a las que ya él tiene dentro de sí mismo o ha inferido. Otra variante, si la persona de pronto determina firmar abajo y a la izquierda, ¿qué pasa con esta persona? Esa persona está, a pesar de que tiene todo el espacio de la hoja determina aquí abajo, a la izquierda, es entonces una persona que nos estaría mostrando una fuerte tendencia, primero, búsqueda del pasado. Segundo, temor, algo de dudas, inseguridades, fuerte dependencia a la mamá. Algo de tristeza y con posibles tendencias a la depresión.
¿ok? Ahora, si la persona nos estará firmando acá a la derecha y si además es un poco inclinada, nos está hablando de una persona que es extrovertida, de una persona que tiene proyección, de una persona que tiene emprendimiento, de una persona que tiene búsqueda hacia los demás. Esta persona entonces que está firmando a la derecha, y como te decía, si además está inclinada, tiene una búsqueda de emprendimiento. Bueno, el tema de la inclinación, de la dirección, de la presión, del orden, de la forma, te los estaré explicando más adelante porque también estos aspectos son muy importantes, de hecho, y nos marcan aspectos bien claves en la personalidad. Es así entonces como vas a empezar tú a determinar y a mirar hacia dónde la persona está realizando sus escritos. Y bueno, por supuesto eso es mucho más amplio y más adelante pues lo estaremos desarrollando. Quiero que vayas tomando nota de esto. Por ejemplo, dentro del espacio de la hoja, si la persona a la hora de realizar todo el escrito mantiene un margen izquierdo recto y definido como el de un libro y un margen derecho igual y el inferior y el superior, nos está indicando que esta es una persona ordenada, equilibrada, que siempre tiene una necesidad de dar una buena impresión, que siempre tiene la necesidad de estar quedando bien con los demás, e incluso está gastando mucha energía en esto, en el tema de quedarle bien y que no tengan una mala interpretación de su personalidad. Una persona también honesta, bien puestecita, también con deseos de apoyar y ayudar a los demás. Miremos esta. Esta persona empieza a realizar su escrito, su búsqueda hacia la derecha, pero a la medida que va pasando la vida, las situaciones, los problemas, se va devolviendo a la izquierda, al pasado, al temor, a la introversión, a la búsqueda de la mamá. Tenemos por acá, de igual manera, y este es totalmente diferente. Vemos que este en vez de retroceder, este se proyecta, es decir, que a medida que va pasando va tomando confianza y tiene una mayor búsqueda hacia el futuro y un mayor desprendimiento del pasado, no vive en el pasado, tampoco tendrá una dependencia familiar. Bueno, hay una serie de variables, de variantes, ¿cierto? De los márgenes que nos pueden estar indicando muchos aspectos de la personalidad, pero esto es un mundo. La grafología es una ciencia amplia que te permite aplicarla a tu vida diaria, no solo a tu vida diaria, a tu vida laboral, en los diferentes aspectos y ámbitos laborales, en el tema organizacional, en el proceso de selección de personal, o si decides trabajar en el proceso de interrogatorios, entrevistas y demás, o por ejemplo en los negocios también te va a mostrar si es una persona íntegra, honesta, o si no lo es, si es una persona emprendedora o si tampoco lo es. En el caso de los consultantes, si eres psicólogo y tienes clientes y o pacientes, te va a permitir descubrir rasgos de su personalidad, cosas ocultas que de pronto no tenga esta persona la libertad de contarte por alguna razón. La grafología se puede aplicar inclusive en el área infantil, como te decía hace un momento, a través de los garabatos, del uso de los colores, del plano gráfico, en el tema de peritajes y por supuesto en un campo que es muy bien conocido de la grafología, en el tema de la peritación o peritaje de las firmas, para darnos cuenta si una firma es real o una firma es falsa. Bueno, es un mundo, te lo repito, un mundo fascinante en el cual te invito. Quiero que hagas parte de este prediplomado que lo voy a editar online por una sola ocasión. Date la oportunidad, dame a mí la oportunidad de ser tu maestro en grafología. Recuerda, soy Félix Orozco, grafólogo máster, y la grafología es mi pasión. Nos vemos pronto.